Bienvenido y bienvenida al podcast La Pirámide de la Plenitud con Nuria. Yo soy Nuria. En la segunda parte de este episodio de hoy, denominado Reconectar con el sentido de vida, propósito y misión, que forma parte del programa de desarrollo personal, hoy voy a profundizar en 4 distintos elementos. El primero, experiencias de varias personas que dieron pasos en sus vidas y superaron trabas que podemos vivir todos a la hora de conectar primero con nosotros y después poder reconectar con el sentido de vida, propósito y misión. En segundo lugar, revisaré las trabas tan complejas que podemos vivir en las mentorías con baja conciencia. En tercer lugar, las graves y grandes consecuencias que supone realizar procesos poco efectivos en el sector del desarrollo personal y de la salud mental, que como consecuencia impedirá que podamos conectar con el ser plenitud. Y finalmente realizaré las conclusiones generales de los 2 distintos episodios. Sí te pido, antes de empezar, que por favor apoyes el canal y los programas tanto de relaciones, de desarrollo personal y de inteligencia emocional. ¿Que cómo? Bueno, muy fácil. Mediante el seguirlo, mediante el darles me gusta, compartirlos y que así podamos hacer que todos estos materiales gratuitos lleguen a más personas y por ende la conciencia cada vez sea más extendida como forma de vida. Y sin más nada que añadir, comenzamos. Antes de seguir con la reflexión, comentarte que puedes conocer los servicios tanto de sesiones individuales, de divulgación con charlas y conferencias, así como de preparación en el sistema de la pirámide de la plenitud para profesionales del sector. Todo ello lo encuentras en lapiramideDeLaPlenitud.com en la pestaña Colaboramos. Además, puedes conocer en la escuela lapiramideDeLaPlenitud.es los cursos de respeto, crítica constructiva, liberación de sabotajes con los que logras mejoras en tu educación y en tu desarrollo personal, así como podrás conocer todos los libros disponibles en Amazon. En esta segunda parte del podcast comenzaré con la narración de 6 diferentes experiencias de personas que conocí y acompañé, que dieron pasos en sus vidas y superaron ciertas trabas en el camino. Entre estas experiencias incluyo una propia. Son experiencias que expresan los retos que vivimos en el logro de la plenitud, al reconocer o al querer reconocer el sentido de vida, propósito y misión. Como he explicado en varias ocasiones, mi perfil de coach individual es el apoyo en la fase 0 en Cúspide 1, pero al mismo tiempo mi rol es de Quirón 10 en Tauro, para apoyar a las personas en la perspectiva completa del viaje que hacemos hacia la plenitud. ¿Sí? Entonces, en estos casos que te voy a contar, que te voy a narrar, las personas iniciaban o reiniciaban en sus fases 0. O bien, algunos se enredaban en sus fases 0. Y desde ahí, con esa calma y con esa claridad que lograban los que se clarificaban, claro que sí, no los que se enredaban, ya podrían comenzar su fase 1 y su camino hacia la plenitud. Estos no son casos de personas que hayan logrado su vida plena ni sus misiones en efectivo, ¿vale? Yo lo que quiero es que comprendas que quien te venda que es cuestión de 3 días, que es realmente el poder conectar con el sentido de vida y lograr tu manifestación y bla, 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 que eso es súper sencillo, que lo pongas en cuarentena, nada más que por todo lo que hasta ahora has ido escuchando en este podcast y por todo lo que vas a escuchar a partir de ahora, que es un camino de vida el que desarrollamos todos y cada uno de nosotros para conectar primero con nosotros y después reconectar con nuestra verdad profunda y luego de ello andar nuestro camino, ¿sí? Que la mayor parte de los mortales hacemos caminos completos hacia nuestra plenitud.
Bien, te contaré, por lo tanto, 6 casos que te pueden apoyar para darte la claridad. En el primer caso, una persona que sentía mucha angustia por no conectar con su pasión. El punto de partida de esta persona es que era una cúspide 1. Es decir, era una persona que era independiente a nivel material, pero tenía muchas debilidades en la parte femenina y masculina. Eso es lo que significa un cúspide 1. Entonces requiere de hacer todo un proceso interno de masculino y de femenino, incluso desarrollar seguramente un programa de materia, bienes y servicios que vender, o bien un puesto de empleo mejor para poder lograr su plenitud. Eso es en síntesis una cúspide 1. Bien, concretamente esta persona era muy curranta. Ella se había formado, era muy versátil, pero desde su mente quería descubrir cuál era realmente su misión. ¿Sí? Entonces hacía muchísimos cursos de femenino, muchísimos cursos de conectar con el propósito, muchísimos cursos de masculino, y tras años en el psicólogo no lograba manejar su ansiedad, y en este caso le estaba pudiendo a la hora de querer conectar con su misión. ¿Cuál era el reto de esta persona? Pues que no conectaba con su equilibrio. ¿Y qué proceso hicimos? Pues mira, fue un proceso en el que la guía fue realmente sencilla, porque lo necesario era lograr su desahogo, una serie de clarificaciones de conceptos básicos, esenciales, así como de ideas, identificar todos esos temas que le derivaban en esa ansiedad, que bullían dentro de sí y que le desestabilizaban, y entonces poder ir asentándolo todo y poder ir estableciendo las prioridades y posponer para la fase 3 aquellos aspectos de su vida que necesitara elaborar más profundamente más adelante. En ese momento lo que había que atender era lo prioritario, su fase 0. ¿Sí? ¿Vale? Lo único que necesitaba era darse espacios de conexión. Entonces, en vez de perseguir mediante hacer muchos cursos, mediante hacer muchas prácticas, muchos intentos y mucha búsqueda, lo que necesitaba era sacar del cuarto oscuro todo lo que le desestabilizaba, que era la metáfora que usaba antes, y lograr esa calma. ¿Para qué? Para volver a conectar consigo misma. Y así fue. Y entonces ya estaba preparada, realmente una vez que había clarificado cuál era realmente su misión, ahora sí podía ir hacia la fase 1, definir su verdadero espacio completo de qué era para esta persona su plenitud, y entonces desarrollar el resto de fases hasta lograr su impasse y plenitud. ¿Sí? Vale. El segundo caso es el caso de una persona que integra una nueva línea profesional en su empresa, que ya tenía establecida, pero tiene un alto nivel de inestabilidad interna. ¿Cuál era el punto de partida? De nuevo, un cúspide 1. Era una persona que tenía su empresa y había comenzado la andadura en una nueva rama. Tenía procesos ansiosos y de angustia porque había estado viviendo muchos retos por varios años. Y aunque había estado con terapias con psicólogos, la verdad que no había logrado el centro. ¿Qué pasa? Que perdió todas las posibilidades de mantenerse en esas adversidades en el centro, porque no lo había integrado hasta ese momento. Había perdido un poco la confianza en el sector, así que bueno, como yo teníamos una persona en común, probó conmigo, hicimos el proceso de fase 0. ¿Cuál era el reto de esta persona? Pues mira, en ocasiones lo que tenemos son ideas súper claras, cualidades, creatividad, capacidades, ganas, ingenios, pero se nos hace cuesta arriba por muchos motivos. Ella lo que tenía era una inestabilidad en el femenino y en el masculino por todas las adversidades que estaba viviendo, y en consecuencia en sus relaciones y en su trabajo ya le estaba afectando. De hecho, estaba viviendo sabotajes y muchos más retos que le estaban superando muchísimo. ¿Qué proceso fue el que hizo? Se puso las pilas para poder poner orden en su vida.
Entonces pudo así equilibrar su femenino, su masculino, aprender a establecer estructuras en su trabajo, comenzó a utilizar la agenda, eso es muy masculino, pero evidentemente es imprescindible, porque si no vamos como amebas. Planificar sus nuevos cursos para no derivar en ansiedad y también para poder establecer y agendar sus prácticas y demás. No era fácil, era una estructura de trabajo completa, pero lo cierto es que los resultados fueron muy positivos y yo me alegré muchísimo de verla en la distancia, logrando vivir su pasión, que desempeñó la verdad que con muchísimo gusto a la vez que seguía manteniendo su negocio inicial. Ahora ya sí podría, una vez que anclaba esta fase 0, esta claridad, esta estabilidad, ahora sí podría ir hacia una fase 1, ordenar un montón de ideas y anclar qué era realmente para esta persona la plenitud y comenzar a andar el resto de fases en su camino. El tercer caso es cuando hemos desconectado nuestro camino día a día de un anhelo profundo. ¿Sí? El punto de partida de esta cliente, que de nuevo cliente de fase 0, era una persona que era una curranta nata, de verdad súper estudiosa, súper responsable, creativa, pero ella también necesitaba la estabilización del femenino y del masculino al completo. ¿Sí? Entonces, una vez que iba logrando el equilibrio en su fase 0, de pronto se le empezó a despertar una pasión silenciada por años. ¿Por qué? Porque tenía un exceso de responsabilidad y de exigencia. No había cabida para pasión en esa vida. ¿Cuál era el reto? Precisamente el reto que tenía esta persona era el exceso de responsabilidad y su exigencia, que le hacía desconectarse de los procesos de su femenino necesarios para reconectar consigo misma. ¿Qué proceso hizo? Pues una vez que logró estabilizar su situación de femenino y masculino, de forma natural le emergió ese gusanillo de ese anhelo y lo revisamos juntas tranquilamente y fue haciendo sus pasitos y finalmente cumplió ese sueño que siempre tuvo. Fue un gran paso para poder reconectar con su interior, reconectar consigo misma. En ocasiones, pues claro, no es fácil el proceso del logro porque muchas veces en estas reconexiones de pasiones al inicio pues a lo mejor hay que hacer prácticas laborales o bien la economía se vuelve más apretada, se producen tesituras un poco más complejas, por eso sigue siendo una fase 0, ¿sí? Pero esos son los riesgos que muchas veces hemos de ir sosteniendo a la vez que vamos pudiendo utilizar esas situaciones para mantener y desarrollar el centro, el equilibrio. Ahora bien, insisto, esto no era vivir su plenitud. Toca tener cuidado como profesionales y como clientes deben diferenciar qué es cumplir un sueño que tenías ahogado a definir la plenitud de una vida al completo y hacer todo el proceso de las 6 fases para lograrla. Son completamente diferentes, términos diferentes, ¿sí? El proceso que necesitaba esta persona, pues evidentemente era realizar todos los procesos de las 6 fases, porque ella sí tenía retos más complejos que otras clientas y aunque era una cúspide, yo recuerdo que me compartió que tuvo ciertas recaídas emocionales y que seguía aún así, ella seguía en su línea de sueño, pero necesitaba muchísimo más afianzamiento para la ansiedad y para el cortar, el seguir agarrando esas riendas para no derivar en la exigencia. Y eso era un aprendizaje que debía seguir sosteniendo a lo largo de su fase 0, porque ella no había salido de la fase 0, ¿sí? Tenemos muchas interpretaciones erróneas realmente de qué es el proceso de vida que vivimos, y eso es por lo que estoy compartiendo estos casos. La cuarta experiencia que te quiero compartir
es una experiencia que viví cuando el profesional mentor se entromete en el propósito y en la misión de una clienta, o bien se entromete en simplemente una pasión. Hubo un caso que personalmente a mí me enfadó muchísimo, pero yo como profesional lo único que podía hacer era acompañar al cliente. Yo no podía decirle lo que tenía que hacer y tampoco es mi derecho ante nadie. El punto de partida era que una profesional se erigía como guía de propósitos y de proyectos. Entonces esta persona, a la que yo acompañé, fue a pedirle ayuda. Ella iba con su negocio claro, lo único que quería, además era su pasión, le fascinaba lo que hacía, pero no sabía cómo orientarlo para hacerlo más rentable o más eficaz. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el reto? Pues el reto era que realmente lo que sucedió fue que llegó con un proyecto completamente diferente al original. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Pues que me pide ayuda para que le acompañe a desarrollar un camino hacia esa actividad profesional, pero que estaba completamente desconectada de sí, porque no era ni su pasión ni su anhelo, era el anhelo del profesional que la había acompañado, de la mentora en este caso. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque el gran reto que tuvimos fue que no le motivaba mucho, que tenía unos grandes hándicaps, que tenía un montón de sabotajes. ¿Por qué? Porque realmente tuvo que superar su verdad interior, tuvo que ahogarla, tuvo que someterla al dictado de la mentora. Se desconectó de sí misma y se forzó a estar en un camino que no era el suyo. Imagínate acompañar a alguien que está completamente desconectado de lo que de verdad quería. Es muy complejo, pero es que más complejo es para la persona que lo elige. Entonces, el proceso que hizo fue que me pidió que le ayudara a prepararse para la guía que le había marcado la profesional, porque como había gastado ya dinero, pues dice, oye, yo es que necesito que me acompañes a las pautas y a los objetivos que me ha marcado esta persona. Yo le mostré mi preocupación, le di mi opinión. A mí esto me levantaba el estómago. Pero claro, ¿qué pasa? Que yo no me podía convertir ahora en alguien que realmente también va a dirigir a esa persona, sino yo simplemente le podía confrontar con qué es lo que estaba sucediendo para que lo pudiera ver y que decidiera. Y decidió mantenerse en esa guía. Bien, la profesional había anulado su idea, pero bueno, lo único que estaba claro es que esta persona no tenía seguridad ante ese proceso, ante ese proyecto, no estaba formada, no estaba preparada y no había logrado su sanación como para poder desarrollar ese rol. Era muy compleja la situación que se estaba dando. ¿Qué proceso realmente habría necesitado esta persona? Pues mira, lo que habría necesitado esta persona es haber dicho no, empoderarse, poner los límites a ese mentor, elegir su camino. Y si no, haber decidido una mentoría de negocios que fuera apropiada para ella y yo realmente haberla acompañado en sus desarrollos psicoemocionales en ese proceso de empoderamiento hacia esa mentora, así como hacia el logro de su verdadero proyecto y negocio que hubiera elegido desarrollar con otra mentora. O sea, es que el proceso que necesitaba era algo completamente diferente a lo que hizo. ¿Qué es lo que realmente vivió esta persona? Pues un enredo en la fase 0. Realmente no tenía ningún poder personal, no tenía inteligencia emocional lograda, no estaba escuchando su interior ni su verdad, ni la estaba legitimando, no estaba lista, por supuesto, para conectar con su fase 1 de definir su plenitud y para nada de conectar con su sentido de vida, propósito ni misión. Yo recuerdo que al tiempo la vi de lejos su trabajo y pude ver que había transformado lo que había estado diciendo al inicio. Retomó su verdadera pasión, su verdadero trabajo y lo conectó con algo que estaba en un 10% conectado con lo que aquella mentora le indicó. Mi aprendizaje de aquel acompañamiento, pues que no le des la autoridad de tu propósito, de tu sentido de vida y de tu misión a nadie. Pero es que tampoco se lo des de tu pasión, de tu negocio, ni de nada, porque te va a retrasar y es absurdo. O sea, es que la guía siempre ha de ser interna. Y de hecho, para mí fue el aprendizaje de decir, yo no vuelvo a acompañar a una persona
que realmente esté eligiendo desconectarse con un profesional. Fue también mi aprendizaje. La quinta experiencia fue cuando no conectas con el propósito y tampoco te preparas para ello, pero finges que sí es tu sentido de vida y propósito. Esta persona estaba también en fase 0, pero era un cúspide 3. ¿Qué quiere decir esto? Que era una persona que realmente tenía una buena independencia, tenía su estabilidad económica, pero aparte era una persona que realmente era más patriarcal. Era una persona que depositaba poca confianza en las terapias también, ¿sí? ¿Qué pasó en este caso? Pues que realmente quedó estancado en sus propias acciones y elecciones que le alejaron de su verdad interior. De esta manera nunca podría llegar a una fase 1, y mucho menos a la plenitud. Es un ejemplo de que el dinero, la empresa o el trabajo no tiene nada que ver con el sentido de vida, con el propósito ni la misión. Es decir, poseer esta materia o un estatus, eso no tiene nada que ver con el sentido de vida, ¿sí? Como te decía al principio de las definiciones. El punto de partida es que yo tuve una relación íntima con esta persona, nunca había tenido un emprendimiento en solitario y lo había tenido siempre con otras personas que sí eran emprendedores. Entonces me pidió ayuda a mí y yo, como siempre, pues tenía una codependencia como un camión y, como no, pues yo por supuesto que iba a apoyar. ¿Qué pasa? Que yo aún hoy día tengo muy claro que este camino no era ni su propósito, ni su sentido de vida, ni misión, para nada. Pero realmente tenía ahí un conflicto que necesitaba hacerse ver, sentirse reconocido y valorado de alguna manera desde este lugar. Entonces, en lo relativo a lo que hoy tratamos, que es precisamente el conectar y reconectar con uno mismo y con todos estos 3 elementos, pues la verdad que es un error, porque lo que haces es perderte en el camino mucho más, estancarte en la fase 0. Como explico en el podcast de El verdadero crecimiento personal, una vez que se desarrolla una buena base, podremos entonces vivir una visión espiritual en la que digamos, todo fue perfecto, pero mientras tanto nosotros hemos de ver el camino de vida que realizamos para poder ir enfocando en una visión de error y acierto en nuestras acciones y en nuestras elecciones, ¿sí? Por eso yo a esta situación le denomino que fue un error. El reto es que no tenía una actitud de base desde el carácter, ni tampoco lo había entrenado, es decir, no tenía una actitud evolutiva en la vida elegida. Entonces tenía también muchas carencias en lo relativo a la gestión emocional, a la capacidad de poner límites, a la actitud de trabajo, a la diligencia, al ingenio, a la creatividad, a ser multitask. Y bueno, tenía como una dificultad para realmente agarrarse a ese fuego interno, ¿no? A ese fuego en las venas. Y eso ejercía todo de un verdadero hándicap. El proceso que necesitaba realmente, si yo hubiera sido un profesional en ese momento que le analizara su situación, es que yo le habría dicho que lo que necesitaba es un proceso de coaching, tanto de mentorías sólidas como un socio emprendedor, que le ayudara con el negocio y con la creatividad, así como un desarrollador organizacional y apoyo psicológico en la gestión emocional y relacional, entre otras muchas cuestiones. Cuando nosotros no reconocemos nuestras virtudes naturales, aún así queremos que lo que otros tienen, es una desconexión de la verdad del corazón. Y se veía claro que le desbordaba no por el volumen de trabajo, sino por esas carencias. El aprendizaje de todo aquello, el primero que me dio, fue que las debilidades generan una sobrecarga para las personas de alrededor, porque no es lo mismo que un líder se rodee de personas expertas en sus ámbitos, a que un líder tenga muchas carencias de lo básico en sí mismo y quiera absorber energía de otros. Al final eso, sin darse cuenta, se convierte en vampiro energético. Y para ello va a necesitar entonces a personas codependientes o muy necesarias de dedicarse a salvar a otros. Y evidentemente en estas tesituras pues no van a reconocer, no van a ser reconocidas, no van a ser más que quizás anuladas o no van a tener una buena consideración por parte del líder en su labor.
Y el segundo aprendizaje que recibí fue que cuando no es tu pasión, las personas más hábiles de vista lo van a poder ver. Entonces, realmente es un esfuerzo por querer encubrir unas debilidades ante otros y también como asumir las capacidades de otros como propias o queriendo hacer ver que realmente has creado lo que otro ha creado. Es muy complejo. Eso requiere de un esfuerzo muy grande en autoengaño y en querer engañar a otras personas y manipular. Eso es muy complejo. Esto no es conectar ni con el sentido de vida ni propósito de misión. Esto es con una completa desconexión y al final eso puede derivar fácilmente en un sentimiento de vacío y de engaño. Ojo con esto. Ojo con esto. En la sexta experiencia pues fue con un profesional que anula, no te escucha el mensaje que tú traes y tu proyecto cuando tú ya sí has conectado con tu sentido de vida, propósito y misión. En ocasiones los profesionales que no han generado un proceso de desarrollo personal y se dedican a acompañar a otros en sus mentorías, pues lo que expresan claramente es que su expertise es básicamente aportar una estructura, una cuadrícula, que dar a todos los clientes y todos van a tener que imitar esa cuadrícula, ¿no? Y eso es un poco lo que me tocó a mí vivir en primera persona en esta experiencia. La consecuencia más grave que tuvo el vivir esto es que perdí la posibilidad en esta mentoría de recibir unas inversiones, así como guías para mi negocio, y fue de la forma más destructiva porque además fue con faltas de respeto en un espacio a nivel tanto público como en privado. El punto de partida fue que tenemos que tener presente que yo tenía un patrón, ¿sí? Un patrón denominador común, no un patrón en un área de vida, sino como denominador común. Yo lo explico en varios artículos, todo lo que son los patrones, pero ahora mismo no voy a centrar en esto. Bien, pues mi patrón denominador común heredado por mi abuela era de ninguneo, desprecio, no aprecio, menosprecio. Y en esta mentoría yo vivía mi proceso de fase 4. Yo estaba profundizando en mi inconsciente para tocar todas las heridas más profundas que me alejaban a mi plenitud. Por ello la vida me iba a traer muchas experiencias que me tocaran mis heridas para poder verlas y transmutarlas. Y vaya si la viví. Yo formaba parte de una mentoría gratuita que ofrecía un ayuntamiento y me dieron la posibilidad de ser guiada por profesionales para mentorizarme y así, pues como decía, poder lograr inversores para el negocio. ¿Cuál fue el gran reto? Pues la falta de respeto del profesional, la falta de profesionalidad, la falta de escucha del profesional y, por supuesto, mi bloqueo ante tanta baja conciencia y tanta baja calidad. ¿Qué proceso viví? Lo primero fue que en una de las clases prácticas, cuando empiezo a compartir mi proyecto, el mentor me corta, me empieza a hacer un simple testeo que no tenía nada que ver con lo que yo realmente le quería proponer, revisar desde mi caso, no me dejó contarle nada sobre mi segmentación, sobre la fase, sobre los 3 niveles de trabajo propuestos, me cayó y nada, ninguneada y no podía decir nada porque me anulaba todo lo que dijera. A pesar de esto yo seguí igualmente porque dije, bueno, a lo mejor ha tenido un mal día, ¿no? Cualquier persona puede tener un mal día, ¿no? En ese momento yo ya sentí un pie fuera, pero igualmente me quedé. Y la segunda adversidad grande que viví fue que igualmente en las mentorías individuales tampoco quería escuchar mi sistema, ni tampoco mi personalidad, ni el perfil de proyecto que yo tenía, ni nada. Es que no le interesaba. Él quería que hiciera una serie de dinámicas que para mí ya no habían funcionado y siguió con su enfoque. Yo con mi espacio de límites, como ya he compartido, yo defendía uñas y dientes mi guía interna y yo me posicioné internamente y dije, no me voy a ir con nadie, o sea, yo me voy a ir con mi idea y si no es con mi idea no me voy a ningún lado. Vamos. Yo sabía que esta persona me di cuenta de que no quería ayudarme, así que yo callé porque veía que no quería escuchar. Yo también me posicioné internamente, así como también físicamente en la reunión que teníamos. Igualmente también pedí información de lo que yo realmente quería hacer, de cuál quería que fuera mi enfoque y ahí fue cuando me di cuenta de que
el profesional estaba expresando una total desconfianza y una falta de apoyo a mí como cliente. Viendo que realmente lo que yo estaba viviendo era una soledad en una mentoría, pues comuniqué que no quería seguir con el proceso y que lo haría sola. ¿Qué proceso realmente habría yo necesitado en ese momento? Pues mira, una clarificación rotunda del camino más viable para acercar este proyecto tan ambicioso al mercado, ver profesionales con los que contactar, buscar inversores, reunirme con profesionales del sector de la salud mental, así como del desarrollo personal que quisieran estudiar y analizar y escuchar esta nueva propuesta, así como pues implementarlo como presentación en algún simposio o en alguna conferencia, poder tener reuniones con inversores por si quisieran invertir, ¿no?, en el proyecto. En fin, había mucho por hacer en este proyecto y perdí cualquier posibilidad de contactar con personas interesantes o referencias que pudieran ayudarme con nuevas orientaciones nutritivas. ¿Cuál fue el aprendizaje? Pues mira, que en el camino hacia la plenitud y en el desarrollo de nuestro sentido de vida, propósito y misión, podemos encontrarnos con personas con baja conciencia que nos entorpezcan el camino. Pues sí, para los PAS, o si lo quieres definir desde la New Age, los Indigo, la autoridad capricorniana desconectada e inconsciente, con falta de respeto, pierde toda la consideración de autoridad. Quien no ostenta valores y principios al ejercer su autoridad ha perdido crédito. Y así lo fue para mí con esta persona. Lo mejor en estos casos pues es soltar, porque son personas que no tienen ni interés en crecer ellos ni en ver la verdad de quienes tienen enfrente, en este caso yo. También me responsabilicé de que era mi propia fase 4, entonces con perspectiva yo vi y decidí seguir creciendo en mis fases y mejorar mucho más el proyecto inicial que yo llevaba y bueno, pues también crecer y mejorar todo lo que pudiera para poder seguir contribuyendo al sector. Así que le di la vuelta y lo convertí en una visión positiva para mí. Una vez llegado aquí con estas 6 distintas experiencias, me encantaría saber si tú has vivido alguna de estas 6 experiencias, si hasta ahora tú creías que lo que sucede y te he compartido en estas fases ceros era lograr la plenitud. Si eres profesional, me gustaría saber si tú acompañas en estos procesos de estabilización y si te ha ayudado estas guías que acabo de hacer en estos procesos. Y si no, pues compárteme qué es lo que tú has vivido en tu propio proceso de mentorías o de proceso de acompañamiento y si se conectan con estas experiencias o contarme la tuya si te interesa. Por último, te voy a compartir lo complejo que es realmente hacer un camino de vida hacia el logro de este sentido de vida, propósito y misión. Desde mi propia experiencia, claro que sí. Desde muy jovencita, al ser PAS, yo vivía estados depresivos si no trabajaba en algo profundo con sentido. Yo tenía que fingir muchísimo en los puestos en los que he trabajado por pasta. Mi punto de partida de vida era que yo era un base de la pirámide, como he dicho, con altos niveles de complejidad y de insalubridad en las relaciones y en mis dinámicas psicoemocionales. Aparte, yo traía un patrón de dependencia económico heredado. ¿Por qué? Porque el punto partida de la pirámide tiene que ver con el nivel evolutivo de conciencia de tu clan transgeneracional. Nosotros formamos parte de un clan con un nivel de conciencia. Y aunque dentro de la familia haya personas que parecieran que viven unas vidas diferentes, realmente tienen niveles de conciencia similares. Y te contaré algo muy personal con relación a este camino de encontrar nuestro sendero de vida y nuestra plenitud. Yo en 2018, tras 10 años de terapias, usando la espiritualidad, cursos, búsquedas de prosperidad, de constelaciones y de 1000 historias, porque yo hice todo tipo de prácticas, porque tengo una mente muy abierta, de pronto me vi llorando encogida en una camita al escuchar un vídeo que decía que todos tenemos y contenemos una semillita en nuestro pecho, pero es de un tipo de árbol y que lo que necesitamos es comprender
de qué tipo de árbol se trata esa semilla. Regarla desde ese momento y hacerla crecer. Y yo, como una niñita pequeña, estaba llorando allí encogida, pidiendo que por favor alguien me diera algún tipo de información que me hiciera comprender qué tipo de semilla era lo que yo llevaba en el pecho y por dónde empezar. Insisto, 10 años de camino en el mundo de las terapias, que se dice pronto, ¿eh? Yo estaba en un punto en que mis relaciones seguían siendo muy tóxicas, mi elección profesional había sido de nuevo desde la codependencia y desde la complacencia a la pareja. La autoestima yo la tenía bajísima. El poder personal yo no lo había integrado en ningún momento en todos esos procesos. La desconexión emocional y mental la tenía que seguir manteniendo como modo de supervivencia por toda la toxicidad que vivía y toda la falta de centro emocional que vivía. Es decir, yo lo que vivía era una fase cero completamente estancada y muy enredada, después de 10 años. ¿Ves la dureza que aportan los procesos poco efectivos? Porque yo seguía siendo una base de la pirámide que estaba completamente quebrada de tanto gasto en terapias y todavía estaba muy lejos de la plenitud. Hoy día ya he ascendido por la pirámide. Ahora yo soy un cúspide 2. Esto quiere decir que no he logrado todavía la plenitud, pero he hecho todo el asiento del femenino y del masculino y del músculo generador de riqueza. Estoy en un paso previo a la plenitud. Entonces, ¿qué quiere decir el músculo generador de riqueza? Pues eso es lo que yo denomino a la capacidad masculina en potencia de generar riqueza. Porque tú ya te has formado, te has preparado y has desarrollado una serie de bienes y servicios para poder lograr unas ventas y generar tu completa independencia, plenitud. Todo ello lo he creado desde la base de mi pasión y propósito de vida y misión. Ha sido un camino muy duro y muy largo, pero por fin llegué. Y hoy día, pues cuando miro mi proyecto, considero que desde aquel entonces, ¿no? Desde aquel 2018 aquí, yo no he hecho más que lograr éxitos de liberarme de lo tóxico, de liberarme de entregar la autoridad a otros profesionales que no sabían guiarme, de liberarme del sufrimiento, de poder lograr esa creación artístico-terapéutica en los libros, en las redes, en los artículos, en los sistemas, en las gráficas. Así como también, pues, superé los no puedos y creé mi propia web y mi propia escuela. Y ahora también creé de nuevo mi blog, que me está dando un poquito de reto porque un plugin me ha generado una desconfiguración. Pero bueno, funciona completamente la aplicación, pero bueno, es una trastada. En fin, que como decía, no he parado de tener éxitos desde el 2019. Y todo ello es gracias a grandes cambios que fui haciendo en las elecciones de los profesionales que me acompañaban, así como en las pautas que yo misma empecé a crear para poder alcanzar mi liberación y mi sanación. Y por eso creé este proyecto. Sé que pasa en el sector, porque está claro, es obvio. He escuchado mucho sufrimiento a lo largo de los años. He vivido una experiencia que no se la deseo a nadie, porque considero que nadie se merece sufrir en esta vida en el logro de su plenitud cuando hay caminos mucho más sencillos. Y eso es lo que deseo también a todo aquel que también quiera lograr su plenitud. Y también, pues, para los profesionales, pues, que puedan aportar esos procesos más efectivos y más conectados con el ser. Finalmente, me encantaría darte una serie de conclusiones para cerrar. No es que estés perdido o perdida, es que necesitas una ayuda sólida en tu camino para poder conectar con sentido de vida, propósito y misión. No trata de que tú no tengas ninguno de estos 3 elementos incorporados o destinados para ti, sino que es que no sabes cómo dar los pasos en el camino y bueno, pues lo que es dentro es fuera.
Y lo que es dentro necesita de una alquimia muy importante que te hará subir a lo largo de la pirámide, hacer tus 6 fases y generar tu músculo generador de riqueza. Entonces, que este camino, como has podido ir identificando, se trata de reconectar con uno mismo en la fase 0, se trata de conectar y reconectar en la fase 1 con ese sentido de vida, misión y propósito al definir nuestra plenitud, y después ir logrando asentar todas las fases a lo largo del camino. ¿Sí? Si te digo, recuerda que la vida está llena de retos que van a hacer que afrontes tu oscuridad y tu negatividad para que la alquimices y así puedas conectar con la vibración de tu ser y así manifestar tu labor. También te digo que recuerdes que cuanto más abajo de la pirámide, cuanto más abajo inicie tu camino, más trabas, más retos, más desconexión, pero que ni tan siquiera las personas que inician su camino en la cúspide se libran de muchos retos, porque también vienen a crecer para dejar de vibrar como el ego insano y conectar con el ser. Considero, desde mi opinión, que comenzar nuestro camino de emprendurismo desde la fase 0 sin haber logrado nuestra sanación es un reto tremendo, es enorme la adversidad, ¿sí? Y máxime si empezamos en la base de la pirámide. Es muy complejo. ¿Por qué? Porque no solamente tienes que vivir el reto del camino por todas las fases, que ya de por sí el desarrollo personal y el camino de vida es muy retador y genera muchísima sensibilidad y vulnerabilidad, sino que aparte hay muchísimos retos económicos, psicoemocionales, adversidades a lo largo de la creación de un proyecto y de ir echándolo a rodar. Y a todas estas dos adversidades, aparte se le integra una nueva, que es el reto de sentir todo tipo de inseguridades, de incertidumbres y de dudas que van apareciendo, porque evidentemente no te van a ir surtiendo efectos, porque te van a poner muchas trabas las adversidades de la vida. Ahora bien, hoy día este proyecto existe gracias a toda esta experiencia compleja que viví. Y desde una visión espiritual, todo es perfecto al final. Por eso yo siempre te digo, y siempre diré, tú eres libre de elegir tus pasos. Y si los eliges, agárrate muy bien, porque seguramente llegarán muchas curvas. Lo ideal sería empezar nuestro proyecto de misión en la fase 5, liberándonos de todo. Pero si tú lo eliges, agárrate bien, porque puede que vengan curvas. Muchísimo ánimo. Y solo decirte que si yo pude, evidentemente, claro que tú puedes. Un abrazo enorme y buen viaje, caminante, hacia tu plenitud. Gracias por escuchar. Dale a me gusta para saber que voy por buen camino. Coméntame en qué te ayudó más este podcast de hoy. Y suscríbete para recibir notificaciones de las nuevas publicaciones. Para que más personas puedan beneficiarse de este material gratuito, compártelo para que seamos cada vez más personas plenas y así sumar nuestro grano de arena al bienestar individual y al bienestar social.